Ya, quisiera que me explique así como para los que no saben nada de economía, qué cosa es lo que ha pasado en Estados Unidos. La mejor manera de explicarle a quien no sabe nada de economía es cambiar tu pregunta, es ¿qué cosa está pasando? Porque los eventos están en pleno desarrollo. Y toda esta historia comienza hace varios años atrás, cuando por la efervescencia política, ya desde la administración Clinton diría yo, se comenzó a relajar o se comenzaron a relajar estándares de regulación no bancaria, pero también bancaria, que generaron que la gente, por ejemplo, pudiera tener casas sin cuota inicial, y que las casas subieran, y se generase una burbuja en la que todo el mundo pensaba que nunca iba a parar, pero eso no es cierto. Llega un punto en el cual las familias no pueden pagar los créditos. Cuando un montón de familias ya no pueden comenzar a pagar los compromisos que han asumido, el banco o la institución financiera que prestó ese dinero se queda sin dinero. Entonces el gran problema que están teniendo ahora en los Estados Unidos es doble. Que el crédito bancario al sector privado se haga así, se achique y ya deje sin financiamiento a personas y empresas. Y segundo, que la riqueza de las personas y empresas se ha desplomado. Y cuando una persona es más pobre que antes, lo primero que hace es cortar su consumo. Y al cortar su consumo ya viene toda la batahola de que las empresas venden menos, despiden gente, pagan menos salarios, y ahí viene lo que se llama una crisis ya real de la economía, ¿no? Desde el punto de vista político creo que marca un hito muy claro. Joseph Stiglitz, el premio Nobel de Economía, ha llamado a esto la caída del muro de Berlín en términos económicos. Yo comparto esa opinión, creo que eso es real, ¿no? Se sabe desde hace mucho tiempo que los bancos no pueden quedarse desregulados, porque entonces suelen asumir muchos riesgos y luego la gente se queda colgada, ¿no? Cuando un banco asume depósitos del público, ¿no? La gente le da su plata al banco. Si el banco lo arriesga mucho, lo den malos créditos, quien paga pato es el público, ¿no? Entonces, por eso el sistema financiero, los bancos tradicionalmente han sido regulados. En el Perú son regulados hace 60 años. Lo que ha pasado en Estados Unidos es que en los últimos años ha habido nuevos instrumentos financieros, nuevas formas de financiamiento que se han escapado a la regulación, que han estado desreguladas. A un banco irresponsable, que no le importa nada más que hacer dinero, el mejor negocio del mundo es endeudarte por vida. Por eso es que en Estados Unidos había toda esta campaña para meter tu tarjeta de crédito hasta por la nariz, ¿no? Entonces, cuando tú tenías tu tarjeta Platinum máximo A1, ya la tenías topada a tu límite de inversión, a tu límite de crédito, te llamaban de otra, ¿no? Entonces llegabas a un punto en el cual todo lo que ganabas al mes no te alcanzaba para pagar los intereses solamente, ¿no? Toda economía tiene una parte financiera y a su costadito una parte real. En la parte real es donde se determina la producción, el empleo, los salarios, lo que gana la gente. Entonces lo que está pasando en Estados Unidos es que en el sector financiero se ha enfermado. Y lo que el gobierno de Estados Unidos quiere evitar a toda costa es que esta enfermedad se pase al otro lado de la economía norteamericana, que es el sector real, porque ahí sí va a producir desempleo, va a producir pobreza en los norteamericanos. ¿Es una crisis económica más fuerte desde cuándo? En la parte financiera es claro que no ha habido ninguna crisis financiera tan grande como esta desde la recesión de 1930. Los impactos sobre el sector real, es decir, sobre la producción y el empleo, recién vamos a ver en los próximos meses qué tan profundos son, porque ha habido una respuesta bastante fuerte por parte del Tesoro norteamericano y de la Reserva Federal norteamericana, que ha puesto mucha plata para que la economía no se caiga, ¿no? Han habido un montón de empresas que han vivido de este boom del mercado inmobiliario durante un montón de tiempo. Parte de la crisis es que ellos han quebrado también, ¿no? O sea, las corredoras ya no tienen casas que ofrecer porque no hay clientes, ¿no? Un monumental caso que mezcla, por un lado, un afán desesperado de hacer plata como de lugar y creer que nunca iba a acabar esto, o sea, algo de estupidez, y un fracaso del Estado. ¿Se podría decir que con esto es el fin del sistema capitalista como tal? No, yo creo que es solamente una crisis de un sistema financiero desregulado, nuevos instrumentos financieros desregulados, que va a haber una transformación en cómo funciona el sistema financiero, las instituciones financieras internacionales, pero no es el fin del capitalismo. Sí va a ser una crisis económica fuerte a nivel mundial. Yo creo que el sistema capitalista goza de buena salud todavía, ¿no? Es simplemente una crisis, ¿no?
una crisis del sistema capitalista que implica un punto de quiebre y que va a implicar una reinvención del capitalismo que hemos conocido en los últimos años, caracterizado por un liberalismo que algunos calificaron de salvaje y que yo creo que en algunos casos fue así. O sea, es como al final de un partido de fútbol, ¿no? Al final del partido todos son entrenadores, todos la rompen, ¿no? Entonces ahora tú entras a internet a ver, digamos, qué opinan los analistas y todo el mundo dice, ay, obviamente iba a pasar esto. No es como que sea el final ¿cómo se llama? Del sistema capitalista, como tú dices, sino que es el final o sea, es una lección más, ¿no? Porque esto no es la primera vez que pasa, ¿no? Es la lección de que tú tienes que cuidar bien a quién se le presta el dinero, ¿no? Y que esa decisión no debe ser solamente el banco o de la institución financiera, sino que el Estado tiene que regular eso. Los que acá han perdido para mí son aquellos dogmáticos del liberalismo. Esos sí han perdido, esos que sostienen que los mercados hay que dejarlos libres y el Estado no debe intervenir en ninguna forma en los mercados. Esos sí son los que han perdido hoy día en el mundo. Hoy día se quiere echar aquí la culpa al mercado capitalista, pero aquí los que debieron imponer y poner límites, tanto fuera del sistema bancario como el sistema bancario en Estados Unidos y fuera de él, han fracasado ostensiblemente y graciosamente le echan la culpa al mercado. El mercado hubiera resuelto este problema a dos patadas. ¿Quién va a pensar que Estados Unidos va a nacionalizar bancos, el gobierno y el Banco Central? Y eso están haciendo y lo están haciendo para evitar, como te decía hace un rato, que la crisis financiera se pase al sector real de la economía norteamericana y golpee fuertísimo a los norteamericanos. El recuerdo de la Gran Depresión de los años 30 es que está haciendo que el gobierno de los Estados Unidos actúe con medidas heterodoxas. Porque en los años 30, el gobierno de Estados Unidos, cuando vio que los bancos entraron en crisis, el gobierno hizo esto. Y los bancos comenzaron pum, 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 a caerse. ¿Qué impactos puede tener eso en Perú? Bueno, un primer impacto es que todos estos bancos internacionales están recogiendo capitales de la periferia de los países en desarrollo y entonces hay una salida de capitales, ¿no? El BCR ha tenido que vender 1.500 millones de dólares para sostener el tipo de cambio en apenas 10 días, ¿no? Durante esta semana los industriales peruanos ya han empezado a reportar que los pedidos de textiles al Perú ha bajado considerablemente, ¿no? Y se espera que siga bajando un poco. Ahora, eso no quiere decir que quebró el sector textilero peruano, ¿no? Pero es como que están anunciando que está empezando a suceder eso, ¿no? Por suerte, ahorita nos han agarrado en un momento en el cual contamos con un montón de recursos para poder hacer frente a los problemas que podrían generar, ¿no? Entonces va a provocar una tendencia alcista lenta. No, eso no quiere decir que el dólar se va a ir a 5 soles, no. Una tendencia alcista lenta, pero alcista en el valor del dólar. Y en tercer lugar, es el canal real. Si la economía norteamericana se enfría, como es probable que suceda, y la economía europea también se enfríe, como es probable que suceda, entonces obviamente Perú se va a encontrar con que ya no le puede vender tanto como antes. Para el Perú depende de lo que nosotros hagamos. Si el Banco Central de Reserva vuelve hacia su meta inflacionaria de 2% al año, con un manejo monetario responsable, y si además eleva los límites que hay para que los ahorros de los trabajadores en las AFPs puedan salir al exterior comprando dólares, en ese caso vamos a tener un dólar flexible e inflación baja y podremos pasar esta crisis, por más dura que sea, con algún ritmo de crecimiento y sin perder competitividad. Tal como estamos hoy, con dólar barato y fuera de la meta, con mucha liquidez en el aire, a mí me preocupa lo que puede pasar. ¿Por qué? Porque la economía peruana vive, crece y le da reducción de pobreza a su gente en base a mayores exportaciones y mayor captación de capitales. Y lo que estamos viendo ahorita es el derrumbe de esta especie de fanatismo que no está conduciendo a nada y que al final nos va a terminar afectando a todos, ¿no? Lo que se está buscando es algo más racional, un punto de equilibrio entre el mercado y el Estado. El mercado tiene que existir la gran inversión, tiene que existir la mediana y la pequeña inversión, pero tiene que existir algún tipo de regulación. De eso se está hablando hoy día en las mismas Naciones Unidas, en Estados Unidos, paraíso del capitalismo. Entonces me parece a mí alucinante que no se tenga un gesto de humildad y se reconozca pues que esa teoría tenía grandes limitaciones, ¿no?